Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Yadira Gómez. Estamos aquí en el canal del hermano cristiano evangélico Carlos Córdoba, La Sombra del Altísimo. Y pues en esta ocasión vamos a llevar a cabo un debate que como tema lleva Trinidad contra unicidad. Este debate es con cristiano evangélico Carlos Córdoba. Él es trinitario, y el predicador unicitario Wilfredo Santiago, es desde Colombia, y el hermano Carlos Córdoba desde Sonora, México. Así que vamos a darles la bienvenida a los dos a este debate, y vamos a pasar a que ellos se presenten para que los vayan conociendo y den cada uno así muy poquito, ¿no? De lo que van a defender, cada uno su postura. Así que le vamos a dar un minuto de presentación a cada uno. Iniciamos con Cristiano Evangélico. Sí, conmigo. Carlos Córdoba. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muy bonita tarde tengan todos ustedes. Hermana Yadira, muchas gracias y gracias por aceptar la moderación. Wilfredo, pues Dios te bendiga grandemente, la verdad. Y es un honor para mí llevar a cabo este debate contigo, que sea de gran edificación y para la honra y gloria de Dios más que nada. Bueno, mi nombre es Carlos Córdoba, soy de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Y esta tarde pues voy a defender lo que viene siendo la Trinidad. Trataré de defender lo que yo considero que es verdad y lo que es total verdad. Por el contrario, mi oponente me tiene que mostrar lo que viene siendo la unicidad. Adelante, gracias. Muchas gracias, Carlos Córdoba, evangélico trinitario. Y pues vamos a pasar a la presentación de Wilfredo Santiago, predicador unicitario. Adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta noche a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Yo soy desde Sabana Larga, Atlántico, Colombia. Y bueno, hoy le doy gracias a Dios por la oportunidad que me permiten esta noche predicar su palabra, compartir el mensaje de la única verdad de Dios. Pues en esta noche yo estaré defendiendo la doctrina de la unicidad, exponiendo esta gran verdad, y demostraré que la doctrina de la unidad no es una doctrina bíblica. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Puede apagar ahí su micrófono? Wilfredo, por favor. Muchísimas gracias por esta presentación. Este debate, como ya lo dije, es Trinidad contra unicidad. Va a ser retransmitido también por el canal pentecostal La Unicidad, Única Verdad de Dios, el canal del pastor Alex Serra. Así que pueden verlo también por ahí. Y pues vamos a iniciar este debate. Pues, mi función aquí va a ser moderar. Pues las reglas ya lo saben, ¿verdad? Que no hay que faltar el respeto, todo que sea como cristianos. En caso que yo vea que se pueden salir del tema, o en la forma como debe de ser, pues ya les llamaría la atención. Esperemos que no sea así, y que este debate sea de edificación y de ejemplo, ¿verdad? Como deben llevarse los cristianos. Así que vamos a iniciar este debate. Les voy a leer cómo va a ser el formato. Ya tuvimos el minuto de presentación, vamos a ir a 20 minutos de exposición para cada uno. Terminando, nos vamos a la refutación, 10 minutos también para cada uno, y de ahí viene la contrarrefutación, 5 minutos. Terminando esta etapa, entraremos ya a la parte final, que serán 2 preguntas, 1 minuto para formularla, 3 minutos para responderla y 2 minutos para refutar la respuesta. Así que vamos a iniciar este debate. ¿Hay alguna duda en este formato? ¿Totalmente de acuerdo? Sí, yo sí. No sé qué opina Wilfredo. Sí, claro. Ok, entendido. Bueno, entonces, bajo este formato vamos a iniciar, ya dar inicio a este debate. En este caso, ¿quién empieza? Yo.
Ok, entonces vamos a empezar con Cristiano Trinitario, Evangélico Trinitario, Carlos Córdoba, con sus 20 minutos de exposición. Cuando esté listo, nada más me lo hace saber. Cuando me falten 2 minutos, hermana, me dice, sale, por favor. Sí, a 2 minutos yo le aviso. Se va a llevar a cabo con la cámara apagada porque tienen problemas ahí con el internet para que se escuche bien y no haya interferencias. Así que a los 18 minutos yo le aviso para que vaya cerrando ya su exposición. Así que en cuanto esté listo, iniciamos. Listo. Adelante. Ok, bueno, el tema es Trinidad contra unicidad. Antes que nada, es verdad, la palabra Trinidad no viene en la Biblia. Sin embargo, viene la enseñanza. Para ello, vamos a iniciar con un pasaje bíblico muy conocido. Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos, dijo, al hombre a nuestra imagen. En este pasaje vemos claramente que el verso está en forma que plural, para hacer referencia que dentro de la divinidad no existe nomás un solo ser, sino que hay alguien más dentro de Dios. Dios cuando creó no dijo, haré al hombre en mi imagen, no, dijo, hagamos al hombre en plural. En plural. No, tampoco pudo haber hablado con los ángeles, puesto que los ángeles no son creadores y mucho menos son la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? También podemos darnos cuenta que el Salmos capítulo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Se puede observar cómo el mismo Padre le dice al Hijo que se siente a su diestra. Claramente vemos que hay más de un ser dentro de Dios. En este mismo verso, ¿verdad? Este mismo verso, repito, es consultado por el mismo Señor Jesucristo en Mateo 22, 43 y 44. Él les dijo, pues David en el espíritu con E mayúscula, ahí vemos uno. Dijo el Señor, o sea, el Padre, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente aquí vemos que dentro de Dios no hay un solo ser, sino que hay más. O sea, vimos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio que la revelación a David. Y en esta revelación, ¿qué decía? El Padre le dijo al Hijo que se sentara ¿qué? En su diestra. También a mí me están respaldando los versos de Marcos capítulo 12, 36 y 37 y Lucas capítulo 20, 41 y 42, que dice totalmente lo mismo. El Señor, que David en el Espíritu dijo, el Señor dijo a mi Señor. Nuevamente estamos viendo a tres personas divinas en un solo Dios, tres personas, una sola esencia. Ahí está. Ok, continúo. También, incluso, fíjense, podemos ver que aquí, incluso mi oponente va a decir que la Trinidad es una doctrina católica, tradición o dogma de la misma, bueno, de la misma Iglesia Católica. Pero quiero decirle a mi oponente que esta doctrina no es de origen católico. Jamás ha sido de origen católico y nunca lo va a ser. Nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el unicitarismo cree que nosotros le hemos copiado esto a la Iglesia Católica. Creen que la Trinidad viene del credo de Atanasio de Alejandría, pero no viene del credo de Atanasio. Esta palabra Trinidad fue insertada dentro de la Iglesia primitiva. Y el primero que hizo uso de esta palabra fue Tertuliano de Cartago, un cristiano de la Iglesia primitiva, repito nuevamente. Él no era católico romano, repito, no era católico romano, ni católico ortodoxo, ni católico anglicano. No, no era nada de eso. Él era solamente un padre de la Iglesia primitiva. Trinidad significa creer. Trinidad, voy a decir algo, no significa creer en tres dioses. No significa creer en tres dioses, ya que esto sería treiteísmo. Trinidad significa tres en unidad o tres en uno, lo cual es correcto. Pues Jesús dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, palabra plural. Jesús jamás dijo yo y el Padre uno soy, dijo somos, repito, en plural. Cuando se habla de uno en la Escritura, se refiere a unidad. Aún en los manuscritos más antiguos, la palabra unidad es ejad,
y se utiliza en San Juan capítulo 10 versículo 30, como lo mencioné anteriormente, Deuteronomio 6:4, San Juan capítulo 17 del 21 al 23, entre otros pasajes bíblicos como vimos también anteriormente, Salmo 110:1 y Mateo 24:43 y 44. La palabra ejad es una palabra hebrea y la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Un ejemplo vamos a ver aquí. En la Shema, en Deuteronomio 6:4 encontramos ejad. Adonai Elohim, nuestro Elohim, Adonai Elohim, uno, ejad, es. En ese pasaje nunca se verá la palabra Yahid, que significa unidad simple. Ahora, ¿qué significado tiene estas dos palabras? Comencemos por ejad. Es utilizada como el significado de unidad compuesta, unidad compuesta. Yahid designa la unidad absoluta, o sea, uno solo. Esta palabra Yahid no se encuentra en la Shema, para nada, no se encuentra en el Shema. Por lo tanto, si la palabra Ejad puede implicar una unidad compuesta como nos muestra la Biblia, ¿cuál es el significado en el Shema? Para eso tenemos que ir al palo hebreo y nos daremos cuenta de la unidad compuesta. La palabra Ejad se compone de 3 letras, Aleph, Et, Daled, y el significado de estas 3 letras, déjenme decirles que nos muestra la unidad compuesta entre Jehová y su enviado Jesús. En el caso de la Shema Verde dice entre Yahvé y su enviado Yeshua HaMashiach. Continuemos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, vemos que el mismo Jesús dice que tiene un Dios. Dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre, ojo, el nombre de mi Dios, el nombre de la santa ciudad, o sea, se refiere a la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Cuidado aquí con esto. Mi nuevo nombre. Claramente notamos que el mismo Jesús nos dice que va a escribir el nombre de su Padre, el de la santa ciudad y su nuevo nombre. Jesús aquí nos muestra que no está él solo, sino que hay alguien más con él. Y no, con esto no estoy diciendo que son 3 dioses, no, para nada. Si creyéramos nosotros en 3 dioses, mi amado hermano, créame, que eso sería triteísmo, o sea, creer en 3 dioses. No, nosotros somos trinitarios, 3 personas, un solo Dios. Que es totalmente diferente. Dios del hebreo, Elohim, que significa pluralidad de personas en una divinidad. Ahí está claro. También en Hebreos, capítulo 1, versículo 8, vemos cómo el Padre, ojo, el Padre interactúa con el Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. Le dice, el Padre habla con el Hijo y le dice, tu trono, oh Dios. Y más abajo, en el versículo 10, escuchen bien, hermanos, en el versículo 10 dice, el mismo Padre le dice al Hijo, tú, Señor, que en el principio fundaste los cielos y la tierra. El mismo Padre le dice esas palabras a quién? Al Hijo. Claramente, es obvio que aquí no estamos viendo nomás a uno, a un ser dentro de Dios, no, sino que estamos viendo también como el Padre habla con el Hijo y el Espíritu Santo da las revelaciones. Ya lo vimos en el Salmo 110, en el Mateo capítulo 22, versos 43 y 44, y vemos también, bueno, como el Espíritu Santo también da revelaciones en el Apocalipsis, o sea, eso no hay duda. No podemos, en este caso mi oponente no puede negar eso porque ya se estaría resistiendo a lo que viene siendo la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Qué más? Si seguimos escudriñando la escritura, en Hechos capítulo 7, versículo 56, Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Cuando Esteban dijo que veía a Jesús sentado junto a Dios en el cielo, dio a entender la condición divina del Hijo y su igualdad, ojo, su igualdad con Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en unidad y esa unidad es Dios. Estoy 100% seguro que mi oponente va a decir que diestra se refiere al poder de Dios,
porque ese es el argumento unicitario. Y luego, con todo respeto, yo antes también iba a una iglesia unicitaria, estuve yendo un tiempo, por eso es que conozco más o menos esta doctrina. Sin embargo, por una parte tiene razón, pero por otra parte no, ya que la Escritura dice en Mateo 26, 64, Marcos capítulo 14, versículos 62 y Lucas 22, 69, que veremos al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios. El mismo Jesús hace aquí una diferencia entre diestra y el poder. Pues ya vimos que en Salmo 111 y Mateo capítulo 22, versículo 43 y 44, ¿verdad? El Padre habla con el mismo Hijo, con su Hijo. ¿A quién? Cristo. Con él habla. Marcos 12:36, Lucas 20, 41, 42. También viene allí lo mismo, que el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aún, hermanos, fíjense, les voy a decir esto. Si nos vamos a la misma palabra de Dios, en Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es el que engendra? ¿Quién es el que engendró a Jesús aquí en la tierra? Vemos cómo el mismo Padre otra vez se dirige a quién? Al Hijo. Está hablando con su Hijo, está hablando con el Verbo, está hablando con ese Verbo que se encarnó y que habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, nosotros repito, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios, pero que en ese Dios se encuentra quién, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aún la misma Escritura dice que es de su misma sustancia, o sea, una esencia, la unidad. Y para eso vamos a irnos a la misma Escritura. San Juan, a ver, aquí tengo el San Juan capítulo 17. San Juan, se me va. Capítulo 17, versículos del 21 en adelante. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ojo, para que todos sean uno en nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros, que ellos, o sea, nosotros, seamos uno en ellos. Está en plural. Ellos sean uno en nosotros. No dice que ellos sean uno en mí, sino uno en nosotros. Palabra plural. Palabra el cual no es un solo ser. Vemos cómo el Hijo ahora está interactuando con el Padre. El Hijo oraba al Padre y le decía, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Si hubiera sido un solo ser, ¿qué hubiera dicho? Que se haga mi voluntad y solo la mía, pero no, sino que se haga tu voluntad y no la mía. Claramente vemos que Jesús está hablando con alguien más. ¿Y con quién está hablando? Con el Padre. Aún en el bautismo de Jesús, un texto muy, muy conocido, el Padre habló del cielo. El Hijo estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y vemos otra vez tres. El Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No dijo, este soy yo en quien me tengo complacencia, no. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. A él escuchen, dijo. También nos podemos ir a la misma escritura en Primera de Corintios, no, Segunda de Corintios. Vamos a hacerlo aquí, ya estoy llegando. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, ojo, la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios. Cuidado, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Ahí vemos tres nuevamente. Tres seres divinos estamos viendo allí. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese amor de Dios? San Juan 3:16 es la clave. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ojo, dio, o sea, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En él cree. ¿En quién? En su Hijo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Por Jesucristo vino la gracia. Hay textos que al final, o sea, de las epístolas dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y vemos que el Señor, ¿verdad? También nos dice que estemos en unidad, en comunión con quién, con Él, a través de quién, del Espíritu Santo. O sea, son textos muy claros, muy claves, el cual nos está dirigiendo ¿qué? A que hay una Trinidad dentro de Dios, que no hay un solo ser, que no existe nomás un ser dentro de la divinidad de Dios. De seguro mi oponente, ¿verdad? Se va a poner y va a decir, va a decir, ¿cuál es el nombre que fue revelado? Porque ese es el argumento que usa el unitarismo también. Él va a decir que Jesús decía, Padre, les he revelado tu nombre. Y o sea, sí, o sea, incluso me va a decir cuál es el nombre de Dios. Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo que el nombre de Dios es Jesús. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Pero ¿quieren saber por qué, hermanos? Porque Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pero, ¿por qué en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad? Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice que por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud. El mismo Jesús tuvo que agradar a alguien más, que viene siendo el Padre. Jesús siempre agradó a su Padre. Ojo, cuidado con esto. Jesús agradó a alguien más que es el quién, el Padre. El nombre que fue revelado fue el nombre de Jesús, sí, es cierto, pero porque el Padre dio ese nombre a su Hijo. El ángel cuando visitó a María dijo, he aquí concebirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Pero por qué el nombre de Jesús? Porque ese fue el nombre que el Padre escogió para su Hijo. Los ángeles trabajan para Dios y cumplen lo que Dios les dice. Por eso, es algo tan sencillo esto, tan entendible, que la verdad yo, o sea, les repito nuevamente, yo estuve yendo un tiempo a una iglesia universitaria, o sea, sé los textos que usan, pues no sé los textos claves que usan, ¿verdad? Creyendo que hay una unicidad, pero no, o sea, no van a encontrar la unicidad. Jesús también dijo en San Juan capítulo 8, versículo 16, no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. O sea, si Jesús hubiera sido solo, hubiera sido, no soy yo solo y yo me envié. No, pero sin embargo dijo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y ya lo repetimos que San Juan 3:16 dice que el Padre... 2 minutos para concluir. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias, hermana. Gracias. También podemos ver, ¿verdad? Más adelante voy a ver esto. Está muy interesante este debate, la verdad, yo sí lo veo muy interesante. Espero que a mi oponente también se le empiece a ser interesante. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 en adelante dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Fíjense cómo el mismo Jesucristo se dirige al Padre para agarrar el libro que tenía en su mano derecha. Esa fue la revelación
que Juan tuvo cuando sobre el Apocalipsis. Entonces, en este caso, ¿verdad? Repito nuevamente, la palabra Trinidad no viene en la Biblia, pero viene en su enseñanza. Así es, seguro mi oponente va a decir que la palabra unicidad no viene en la Biblia, pero que viene en su enseñanza, y a mí me interesa saber eso. O sea, quiero saber cuál es su credo. Y quisiera que me contestara esta pregunta, si él cree que Dios es persona o no, ya que tiene que ver dentro del tema. O sea, este tema se me hace algo interesante ahorita. Gracias, hermana. Muy bien, muy bien. Bueno, te quedaron 12 minutos para consumir los 20 minutos que tenías de exposición. Así que vamos a pasar ya con Wilfredo Santiago, predicador unicitario desde Colombia. Así que vamos hasta Colombia, de México hasta Colombia, con sus 20 minutos de exposición. En cuanto esté listo, me lo haces saber, Wilfredo. Prende el micrófono, Wilfredo. Ah, está. Bueno, Dios les bendiga. Una vez más, Dios les guarde en esta noche. Fue muy interesante escuchar lo que el amigo Carlos Córdoba estaba diciendo. Según él, pues ha mostrado la doctrina de la Trinidad. Pero podemos darnos cuenta que la Trinidad no es una doctrina bíblica. La unicidad es lo que significa calidad de único, que es solo, que es singular, irrepetible y que no hay otro semejante a él. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia nos muestra que hay un solo Dios y que ese solo Dios es el Padre. Me voy a leer en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Moisés le escribe al pueblo de Israel, o le dice al pueblo de Israel, que el único Dios es Jehová, y él dice, y no hay otro fuera de él. Cuando nosotros leemos el verso 39, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Bendito sea el Señor. Mire lo que nos dice en esta noche la palabra de Dios. Aprende pues hoy. Eso es lo que debemos primeramente aprender. ¿Qué debemos aprender? Que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Dice: reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Qué es lo que sucede en la Trinidad? La Trinidad cree en un Dios que está limitado. La Trinidad cree en un Dios que para hacer muchas cosas necesita tener en él 3 personas divinas. Pero la Biblia a mí me enseña en Deuteronomio 4:39 que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Ahora, para el trinitario, cuando nosotros los unicitarios decimos que Dios se manifestó en carne, que el Padre se manifestó en carne, el trinitario inmediatamente piensa de que el trono estuvo solo.
piensa de que cuando Dios se manifestó en carne, piensan que por esa manifestación Dios limitó, pero sabe que Dios no está limitado a nada, porque Dios lo llena absolutamente todo. Cuando Dios se manifestó en carne, Dios trascendió a esa manifestación. Cuando Dios se manifestó en carne, Dios siguió existiendo como el Espíritu omnipresente que lo llena todo, porque es que Dios no se limita a nada. Los trinitarios tratan de limitar a Dios, pues la Biblia dice en Lucas 1:37 que nada hay imposible para Dios, pero sin embargo los trinitarios, en el Dios que ellos creen, para ellos el Dios en el que ellos creen es un Dios que para él todo le es imposible hacer, pero el Dios que nos muestra la Biblia es un Dios que llena absolutamente todo. Es un Dios que llena absolutamente todo y que él no está limitado absolutamente a nada. Dios no se limita a su encarnación. Mira el ejemplo que le voy a poner. La Biblia nos enseña, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que el sacerdote hacía sacrificio de animales a Dios, que eran tipología de lo que había de venir, que era el sacrificio de Cristo. Pero el sacerdote era una persona humana. El sacerdote era un ser humano y el animal era un ser animal. Cuando llega Cristo, Cristo es el sumo sacerdote que presenta el cordero. Así que tanto trinitario como lo unicitario saben que Jesucristo como una sola persona es sacerdote y es cordero a la misma vez, siendo una sola persona, ¿verdad? ¿Esto por qué lo digo? Porque resulta que para los trinitarios esto no es nada nuevo, pero aunque entienden que sola persona puede ser sumo sacerdote y cordero al mismo tiempo, estando trabajando de esta manera, les cuesta creer que Jesucristo, siendo una sola persona, puede ser padre y puede ser hijo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo pueden aceptar que Jesucristo es sumo sacerdote y cordero cuando uno presenta la ofrenda siendo la misma persona? Y no pueden entender que Jesucristo es el Padre y al mismo tiempo es el Hijo. Cuando hablamos del Padre con relación a Dios en Jesucristo y cuando hablamos del Hijo, a Dios manifestado en carne. Entonces, si Jesucristo, ¿verdad?, es sacerdote y cordero siendo una sola persona, y esto lo acepta la Trinidad, ¿por qué le es difícil entender para el trinitario que Jesucristo pueda ser Dios Padre y pueda ser Hijo al mismo tiempo? Porque es que, como estaba diciendo, Dios no está limitado absolutamente a nada. Quiero leer ahí capítulo 44, Isaías capítulo 44, en el versículo 6, dice lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando yo escuché al amigo Córdoba en un debate que él tuvo con el hermano Alex Cerrato, él usó este versículo y mira lo que él dijo. Él leyó de esta manera: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Él aquí mostró a Jehová como rey y mostró a un Redentor como otra persona. Pero analizando el texto, si lo leemos como lo lee el amigo Carlos, no vamos a encontrar dos personas divinas, sino que vamos a encontrar más de dos personas. Primero, así dice Jehová, Rey de Israel, ahí hay una coma, y su Redentor, ahí van.
Entonces aquí estaría hablando uno que dice, yo soy, ahí van 3, y yo soy el postrero. ¿Cuántos son? 4. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Isaías 44:6, donde dice, así dice Israel, y el que recibe a Jehová por rey, lo tiene por redentor. Cuando nosotros miramos Biblia, redentor, leemos, ¿verdad? Isaías capítulo 63 versículo 16 dice, pero tú eres nuestro padre. Señora, Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro padre, nuestro redentor perpetuo. ¿Quién es el redentor perpetuo? Jehová. Ahora bien, quiero leer el mismo texto de Isaías capítulo 44, versículo 6 y el 8, en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Yo soy el primero y el último, no hay Dios. ¿Quién es como yo? Es una pregunta. ¿Quién? Dice el verso 7, ¿quién es como yo? Que se presente y le demuestre su poder, que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No también, no tengan miedo, no tiemblen, perdón, no tiemblen, no tengan miedo. Dice, ¿acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca ni una sola. Ahora, que leí en la Nueva Traducción Viviente, quiero leerla también en la traducción en lenguaje actual, y vamos a ver si aquí nos habla de un rey y de un Jehová como de un rey redentor, y de un redentor, perdón, de un rey, ¿verdad? De un rey y de un redentor como otra persona. Vamos a ver qué nos dice la Nueva Traducción en lenguaje actual. El Dios Todopoderoso, Rey y Salvador de Israel, contigo yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Escucha, amigo Carlos, lo que dice el versículo 7 de la Nueva Traducción en lenguaje actual. Si acaso se presente y lo diga, que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder. Ánimo, no tengan miedo. Desde hace anunciado estas cosas y ustedes son mis testigos. No hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios que los proteja. Y si lo hay, yo no lo conozco. Entonces Dios es claro al decir que no conoce a otro Dios, pero la Trinidad dice que de parte del Padre hay dos personas más que son tan Dios como lo es el Padre, cosa que la Biblia no enseña. El Trinitario dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, presentándonos de esta manera un politeísmo. Sí, porque hablar de tres personas divinas y que son tan Dios, eso es un politeísmo, cosa que ningún judío creyó jamás. Y mire que Dios dice que si acaso hay un Dios por ahí que se presente y lo diga, y que anuncie el futuro y diga lo que va a suceder, que el único quien conoce todas las cosas es Dios, amigo Carlos. El único que conoce todas las cosas es Dios, el Padre. Él es el único, no hay otro, no hay fuerte, no conozco ninguno. Es lo mismo que leí en la traducción en lenguaje actual, que no hay otro Dios, dice el Señor, yo no los conozco. Y alguno por ahí dice, él no conoce a otro Dios. Solamente hay un solo Dios, el Padre. Solamente el Padre es el único Dios. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre.
El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, capítulo 8, versículo 6, dijo que para nosotros solamente hay un solo Dios, el Padre. El Padre es el único Dios y fue el Padre quien se manifestó en carne. La Biblia nos habla, ¿verdad?, que el Padre es el Dios viviente y el Dios viviente fue quien se manifestó en carne para venir a salvarnos. ¿Por qué el Padre viviente vino a salvarnos? Porque Él solamente es el único Salvador y no hay otro. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el Trinitario lee este texto, dice, pero mira, que hay dos, porque está Dios y está el mediador. Sí, pero ese mediador que está allí es el resultado de la manifestación de Dios en carne. El único Dios verdadero, el cual es el Padre, fue quien se manifestó en carne sin dejar de ser el único Dios. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un texto bien claro que dice que la manifestación de Dios en carne no se puede discutir, pero el Trinitario discute y dice que el que se manifestó en carne no fue el Padre, sino un Dios Hijo, cosa que la Biblia no enseña. Dice indiscutiblemente, grande es el misterio. La manifestación de Dios en carne es un milagro, y un milagro no tiene explicación. Porque si un milagro tiene explicación, entonces ya no sería milagro. Entonces la manifestación de Dios en carne es un milagro. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando nosotros leemos Isaías en el capítulo 35, en el versículo 4 dice, decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El profeta dice, Dios mismo viene, no otro. Dios mismo viene a salvar. ¿Por qué Dios mismo tuvo que venir a salvar? Porque cuando nosotros leemos Isaías capítulo 43, el versículo 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El único Salvador es el Dios Padre. Y como Dios el Padre es el único Salvador, Él fue quien vino a salvarnos. Bendito sea el Señor. Quiero decir lo siguiente. Bueno, espero que me alcance el tiempo. Cuando nosotros, ¿verdad? Miramos el Antiguo Testamento, miramos que la Biblia dice que el hombre pecó en contra de Dios. El hombre pecó en contra de Dios, ¿verdad? Y vemos que al leer Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios es una Trinidad, en el huerto del Edén, el hombre entonces debió pecar contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Pero cuando miramos Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, nos damos cuenta. 2 minutos para concluir. Ok, nos damos cuenta que Dios, ¿cuál Dios? Dios el Padre, vino a reconciliarnos. ¿A reconciliarnos con quién? Consigo mismo por Cristo. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres
sus pecados nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si Dios es una Trinidad, ¿por qué la Biblia no enseña que el hombre fue reconciliado con la Trinidad? ¿Por qué la Biblia no enseña que fuimos reconciliados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? La Biblia dice que fuimos reconciliados con Dios. ¿Quién nos reconcilió con Dios? Dios mismo en Cristo, el cual es el mediador por causa de la manifestación de Dios en carne. Así que, por lo tanto, la Trinidad no es una doctrina bíblica. La verdad es que, bueno, el tiempo no me dio para exponer todo lo que tenía que decir, pero creo que con esto fue más que suficiente, ¿verdad? Para mostrar que solamente hay un solo Dios y que Dios no está limitado a nada. Dejo hasta ahí. Bien, le faltaron 35 segundos para consumir los 20 minutos que tenía disponibles para su exposición. Y pues con esto terminamos esta primera parte, que es la parte de la exposición de argumentos, que fueron 20 minutos disponibles para cada uno. Y nos vamos ya a la siguiente etapa, que es la etapa de la refutación. Tendrán 10 minutos disponibles cada uno para refutar los argumentos del debatiente, su oponente. Así que pues vamos a iniciar con Carlos Córdoba, evangélico trinitario. Vamos a editarle aquí el cronómetro, 10 minutos. En cuanto esté listo, me dice, igual le avisaré faltando 2 minutos antes para concluir sus 10 minutos. Ok, sí, ya estoy listo. Sí, listo. Adelante, adelante. Ok, perfecto. Bien, ya escuchamos la exposición de nuestro amigo, ¿verdad? Y también lo considero yo mi hermano, porque él, al igual que nosotros, pone su fe en Cristo Jesús. Pero déjame decirle, mi hermano, que usted ya me entregó el debate. Ya me lo entregó definitivamente. Literalmente ya me lo entregó. Cuando dijo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien reconoce usted que Dios es el Padre y que Jesús viene siendo ¿quién? El Hijo. O sea, usted ya reconoció que una pluralidad, que hay una pluralidad ahí dentro de Dios. En verdad se lo agradezco, mi hermano. Gracias, la verdad. Cuando otra cosa, mi hermano, quiero decirle, el Padre, le voy a decir esto, el Padre no fue el que se manifestó en carne, sino fue el Verbo. Por eso dice la palabra de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que dice. El Verbo se hizo carne, no dice que el Padre no, sino que el Verbo, o sea, la palabra, es la que se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra de las cosas, que el mismo Jesucristo oraba ¿a quién? Al Padre, mi hermano. A él, Jesús oraba al Padre, o sea, a alguien más. Si hubiera sido solamente una persona en la divinidad de Dios, hubiera dicho, voy a orarme a mí mismo. O, ¿saben qué? me voy a hablar a mí mismo, yo solo, no sé, como usted lo quiera ver. Sí, efectivamente, 2 Corintios capítulo 5, 18 y 19, sí. Habla de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación. Y sí, es cierto que dice que Dios estaba con Cristo. Ojo, Dios estaba con quién? Con Cristo, o sea, estaba con su Hijo reconciliando al mundo. O sea que por medio de Cristo, ¿verdad? El mundo es que reconciliado con Dios. Fíjese, totalmente diferente. Que por medio de Jesucristo, el mundo puede ser reconciliado con quién? Con Dios. O fue reconciliado con Dios. Dos cosas muy distintas, dos cosas muy diferentes a lo que dijo aquí el varón, ¿verdad? Wilfredo Santiago. Cosas totalmente diferentes. Porque el mismo Padre, desde Isaías, creo que es el 43, 44, dice que enviaría a su siervo y que el espíritu, mi espíritu, estará en él. Mi espíritu estará en él. Ojo, mi espíritu estará en él. O sea que el espíritu, ¿verdad? Del Padre iba a estar morando en él. ¿En quién? En la persona de Jesucristo.
esa persona de Jesucristo es la que iba a que esa persona de Jesucristo es la que iba a traer la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad? El Padre estaba con él. Y él fue el mismo Padre, repito nuevamente, fue el que habló del cielo y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchen. También la transfiguración, ¿qué dijo la voz del Padre? Este es mi hijo amado, a él escuchen. Son varios textos los que a mí me están respaldando en que la Trinidad es correcta. Y ojo, yo no digo que son tres dioses. Yo no digo que son tres dioses, yo digo que es un Dios en tres personas. Cosa totalmente diferente. Y desde un principio dije que Dios es del hebreo Elohim, que significa pluralidad de personas. Ya mostré también con la Shema, que en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se refiere a que a unidad, no a uno solo. También nos podemos ir a la misma escritura en San Juan, capítulo 14, como el mismo Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, ojo, creéis en Dios, creed también en mí. Ojo, creer en Dios, creer también en mí. El Señor Jesucristo está dando a entender que hay alguien más dentro de él. El mismo Señor Jesucristo lo está reconociendo, que hay alguien más dentro de él, y ese alguien es el Padre, no es el mismo. Ya le dije aquí al hermano, ¿verdad? Desde un principio, que el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 16 dijo, no soy solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún así, fíjense, lo vamos a ir a las Escrituras, al libro de San Juan. San Juan, capítulo... capítulo 14, a ver. 14, sí, dice, 14 del 19 en adelante. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. De seguro, ¿verdad? Aquí el hermano va a decir, ¿ves que que el Señor está diciendo que él va a estar con su Padre? O sea, dando a entender que él y el Padre es el mismo, no, sino que el mismo Señor aquí está dando a entender, ¿verdad? Que él está que está junto con el Padre. Y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, por el Padre. Será amado por el Padre, o sea, por alguien más, por alguien que Jesús tiene por Padre, y que ese Padre también es de nosotros cuando recibimos a Jesús. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Ojo, el Padre y el Hijo, y se van a venir ¿en qué? En nosotros. Si el Padre está en el cielo, el Hijo sentado a la diestra de Dios, entonces el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, es como tenemos aquí al Padre y al Hijo. Ahí está la Trinidad, porque el mismo Señor Jesucristo enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo, el que los guiará a toda verdad. Y haremos, dice, morada con él. Plural, no singular. No dice haré morada, no, dice haremos. ¿Quién? El Padre y el Hijo van a hacer morada en nosotros por medio del Espíritu Santo. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Claramente estamos viendo que Jesús está diciendo que tiene que un Padre. Aún vamos a irnos al libro de Juan,
capítulo 5, versículo 17 en adelante. Y Jesús les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi padre trabaja y yo trabajo. Pero 2 minutos para concluir. Ok, gracias. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Fíjense, o sea, Jesucristo se hacía igual a Dios. ¿Igual a quién? A su Padre. Cuando decimos yo y el Padre uno somos, es porque ¿qué? Porque el Hijo está unido a quién? Al Padre, está en la unidad. También cuando, de seguro aquí mi hermano, ¿verdad? Usa el pasaje de Isaías 9:6, un hijo nos ha nacido, un hijo nos es dado, y ya va. Y bueno, sigue más adelante, dice, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Cuando dice Padre eterno es porque está en unidad con quién? Con el Padre. Cuando dice consejero, es porque ¿qué? Porque el mismo Jesús prometió enviar que al Espíritu Santo, que nos guiaría toda verdad. Él es el consejero, el que nos redarguye cuando hacemos algo malo, el que nos redarguye cuando nos estamos quebrantados. ¿Y que qué? Y que obra en nosotros cuando venimos a los pies de quién? De Cristo. El que honra al Hijo, ora al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Plural nuevamente. Plural nuevamente. Mi hermano aquí no puede contradecir estos versículos. ¿Por qué? Porque estos versículos están bien claros. Ya Jesús dijo que no era él solo, sino él y el Padre que lo envió. Va a decir, es que Jesús dijo, nunca os dejaré huérfanos. Pero ¿sabían ustedes, mis hermanos, que huérfano no nada más es aquel que se queda sin padre y sin madre? Huérfano es aquel que está solo, desamparado, sin ningún amigo, sin alguien que lo suele. Dos cosas muy diferentes. Gracias. Muy bien, tiempo. Justo, consumidos por 10 minutos. Yo pajarito. Ya sonó el pajarito ahí. Bien, entonces vamos con Wilfredo Santiago, predicador unicitario desde Colombia. Igual 10 minutos disponibles. A los 8 minutos, antes de concluir sus 10 minutos, le avisa para que vaya cerrando su refutación. En cuanto esté listo, iniciamos. Listo. ¿Listo? Adelante. ¿Se me escucha? Sí, se escucha bien. ¿Me escucha? Ah, ok. Sí. Bueno. Sí. Es interesante lo que estaba diciendo el amigo Carlos. El amigo Carlos dice que yo le entregué el debate porque yo dije que hay un mediador, amigo Carlos. El texto dice, porque hay dos y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? ¿Jesucristo Dios o Jesucristo hombre? La Biblia dice que el mediador es Jesucristo hombre, no Jesucristo Dios y no el Dios Hijo. Es Jesucristo como hombre, que es el mediador. Ok, el amigo Carlos utilizó Génesis 1:26, ¿verdad? Para decir que allí hay una pluralidad de personas porque aparece el término Elohim, porque aparece el término Elohim, y para el amigo Carlos el término Elohim significa una pluralidad de personas. Pero amigo Carlos, yo creo que usted es una persona que como que no estudia bien la Biblia. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, déjeme buscar por acá para estar más seguro. Perdón, Éxodo 7:1. Cuando nosotros vemos en Éxodo 7:1, Moisés fue llamado Elohim. Entonces tendríamos que pensar
que así como Moisés fue llamado Dios, llamado Elohim, en Éxodo 7:1, entonces en Moisés había una pluralidad de personas. En Éxodo 22:8-9, los jueces de Israel fueron llamados Elohim. Entonces los jueces de Israel, en ellos también había una pluralidad de personas. En el Salmo 8:5 y en Hebreos 2:7, los ángeles son llamados Elohim. Entonces tendríamos que pensar que en los ángeles también hay una pluralidad de personas. Hombre, bueno, el amigo Carlos, al citar Deuteronomio 6:4, él dice que ese Had, ¿verdad?, quiere decir una unidad compuesta. Pero amigo Carlos, yo creo que si usted es una persona que estudia y investiga, Ejad, ¿verdad?, no solamente hace referencia a una unidad compuesta. Ejad también se puede explicar como una unidad absoluta. Entonces en Deuteronomio vemos donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese uno, que es Ejad, es de único. Ese Ejad es una unidad absoluta y no compuesta como usted piensa, amigo Carlos. Ahora, quiero regresarme un momentico a Génesis 1:26, donde el amigo Carlos dice que allí habló que Dios habló con unas personas divinas. Para el amigo Carlos, la palabra hagamos representa el diálogo entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pensamiento que la Biblia no respalda. Si Jesús es ese alguien a quien Dios el Padre le ha diciendo que hiciese el hombre, entonces Jesús no participó de la creación ni tomó parte en el resto de la creación, ya que solo se espera su ayuda en el verso 26 para hacer al hombre. ¿Cómo le parece, amigo Carlos? La Biblia nos enseña que el único creador es el Padre. La Biblia dice que Dios creó, no crearon. Dios creó al hombre a su imagen, no a sus imágenes. Dice que fue a imagen de Dios. La Biblia dice que Dios extendió los cielos y la tierra y que él mismo hizo al hombre. Isaías 45:12 dice: yo hice la tierra, yo, no dice nosotros, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. ¿En dónde están aquí en este versículo la ayuda de las otras dos personas, según usted? Para el amigo Carlos, cuando lee Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 12, el amigo Carlos, cuando él mira que el Hijo tiene a Dios por Padre y tiene a Dios por Dios, esto es algo curioso, porque yo le pregunto al amigo Carlos, si Jesús es el Dios Hijo, entonces Jesús como el Dios Hijo tiene un Dios y Padre, o sea, Jesucristo como el Dios Hijo tiene un Dios, o sea, un Dios tiene a otro Dios. ¿Cómo puede Jesús llamar
a su Padre Dios si son coiguales? ¿Cómo puede Jesús, verdad? ¿Cómo puede Jesús, según la Biblia, tener un Dios por toda la eternidad? La Biblia nos enseña que solo el Padre es Dios y que el Señor Jesucristo, como el Hijo es el Mesías. Según esta línea de pensamiento, debemos entender como el Hijo de Dios tiene un Dios que es su Padre, por lo tanto el Padre es mayor que el Hijo por toda la eternidad. Cuando nosotros leemos el Salmo 89, 27 dice que el Hijo tendría un Padre y tendría un Dios. Jesús tiene Dios y Padre por ser hombre, amigo Carlos. Jesús por ser hombre tiene un Dios y Padre como todos los hombres. Jesús no tiene Dios y Padre por ser un Dios hijo, porque entonces eso sería un politeísmo. Así como usted y yo tenemos a Dios por Padre, Jesús como hijo tiene un Dios y Padre por ser un verdadero hombre. El amigo Carlos también 2 minutos para concluir. Ok, bueno, quiero pues lo que dijo el amigo Carlos en Hechos 5:55-56. Según el amigo Carlos, Esteban vio al Padre y el Hijo, pero resulta que esto refuta su doctrina, amigo Carlos, porque según la Trinidad, el Padre no ha sido visto por nadie. Entonces resulta que aquí le causa un problema a su propia doctrina, porque cuando la Biblia dice que Esteban vio a Jesús, ¿verdad? Sentado, ¿verdad? A la diestra de Dios, lo que Esteban está mostrando es que él vio fue al Cristo exaltado, al Cristo glorificado, al Cristo sentado en el poder, en autoridad. La diestra de Dios es el poder. Jesús estaba sentado en autoridad. Ahí donde estaba sentado Jesús. Lo que vemos es al Cristo glorificado. Bendito sea el Señor. También el amigo Carlos dice que en 2 Corintios 13:14 dice que la gracia de Dios, la gracia y el amor, la comunión del Espíritu Santo, para él son tres personas. Ahí lo que vemos es que la gracia, el amor y la comunión de Dios son atributos de ese único Dios por causa de su manifestación en carne. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, que es deidad según el griego. Es ya para terminar, según el griego la palabra deidad quiere decir la esencia y naturaleza de la divinidad de Dios. Ok. Muy bien, pues con eso concluimos ya la segunda parte del debate Trinidad contra unicidad entre Carlos Córdoba, evangélico trinitario, y Wilfredo Santiago, predicador unicitario. Y vamos ya a esta última parte, que es la contrarrefutación. Tendrán 5 minutos cada uno disponibles. Pues aquí ya no hasta los 5 minutos yo les aviso para que son muy poquitos, para que no vayan a perder ahí la idea. Vamos aquí a editar el cronómetro, 5 minutos. Iría Carlos Córdoba, si ya está listo para contrarrefutar. Sí. ¿Listo? Adelante. Sí. Bueno, ok, muy bien. Primeramente, el mismo hermano aquí, ¿verdad? Wilfredo Santiago dice que en Éxodo 7:1 dice que, o sea, Jehová llamó Dios a Moisés. Sí, efectivamente, ¿verdad? Pero hay que ver el término de Dios con D minúscula. Cuando se refiere a Dios con D minúscula, se está refiriendo a qué? Jueces. Que fue un juez. Él fue juez para el faraón. Pero acuérdense que por medio de Moisés llegó juicio al faraón. Llegaron plagas. ¿Te acuerdas de eso, mi amigo? ¿Te acuerdas que la Biblia dice eso? También dice, o sea, aquí el hermano, ¿verdad? El amigo, cree que la Biblia se contradice o se refuta a sí misma, pero no. O sea, Génesis 1:27,
no refuta al Génesis 1:26. Mire, cuando la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre su imagen y semejanza, se está refiriendo a que ese Elohim, esa pluralidad de personas que hacen al único Dios verdadero, lo dice en singular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa pluralidad en unidad viene siendo ¿qué? Un solo Dios. Así como el matrimonio, por ejemplo, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y no por eso van a ser la misma persona. La iglesia, por ejemplo, la iglesia es una y está compuesta por varias personas. O sea, y no por eso vamos a hacer miles de iglesias, ¿verdad? No, sino una, que esté en comunión con ¿quién? Con Cristo Jesús. Una iglesia única y verdadera, que hace que la voluntad de Dios, el mismo Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Aquí el amigo, ¿verdad? En cambio, si tiene una idea como medio nestoriana, al decir que, porque muestra a dos tipos de Jesús. Uno, un Jesús divino y otro, un Jesús hombre. Esa idea fue totalmente de quién? De Nestorio. Nestorio creía que Dios, que dentro de Jesucristo había otra persona que era quién. O sea, otra Nestorio creía que había una persona carnal, pero que dentro de esa persona carnal había otra persona todavía, más bien dicho. Dios extendió e hizo los cielos. Sí, precisamente. Sí, cierto. La palabra de Dios dice que Él extendió su brazo e hizo los cielos e hizo la tierra. Pero yo ya le expliqué esto al amigo, pues. O sea, como aún en Hebreos capítulo 1, versículo 10, el mismo Padre le dice al Hijo que Él creó en el principio, que Él fundó en el principio, ¿qué? Los cielos y la tierra. Está claro ahí. ¿Quién hizo todo? ¿Quién fue? El Verbo. El Verbo lo hizo. Y el Padre se lo está reconociendo. En el principio tú hiciste todas las cosas, o sea, fundaste los cielos y la tierra. Y allí Jesús ya estaba en el cielo junto con su Padre. Dos cosas muy distintas. Yo no niego que Dios sea uno, pero ya le dije aquí al amigo, ¿verdad? Que uno dentro de la divinidad es una unidad. Él me dice que Ejad es una unidad que, o sea, yo ya le dije a él que Ejad es unidad compuesta, Yahid es unidad simple, o sea, Yahid es uno solo. Y en cambio en la Shema dice Ejad, refiriéndose a una unidad compuesta, o sea, una unidad formada. La Shema en sí se llama Shema Israel Adonai Ejad, para referirse a que hay que unidad. Ay, bueno, el Ministerio de la Reconciliación, pues ya se lo expliqué aquí al amigo. Le dije que la reconciliación fue por medio de Cristo Jesús, ¿a través de quién? De su Padre. O sea, lo que él aquí me da a entender, el amigo Wilfredo me da a entender aquí, ¿verdad? Es que Dios se hablaba él solo. Al decir, ¿sabes qué? O sea, al decir que hay un solo ser, está dando a entender que Dios se oraba él solo. Jamás dijo, Padre nuestro que estoy en el cielo, santificado sea mi nombre, no. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos de tentación. Cuando Jesús también se enfrentó con Satanás, que dijo, solo el Señor tu Dios adorarás y él servirás. Tal vez él también, fíjense, él se fue a Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Sí, o sea, eso yo ya lo dije desde un principio. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad? Respuesta, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? Esa plenitud de la divinidad. También el amigo aquí me está diciendo que... Ay, tiempo. Bueno, gracias. Muy bien. Con esto concluimos tus 5 minutos ya de refutación, contra refutación. Ya estamos en la tercera parte de este debate, Trinidad contra unicidad. Carlos Córdoba, evangélico trinitario, contra su oponente que es Wilfredo Santiago, predicador unicitario. Y vamos con sus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Está listo, Wilfredo?
Sí, listo. Adelante. Ok, bueno. Como no me dio tiempo pues refutarle el amigo Carlos, cuando leyó Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, resulta que el amigo Carlos, cuando lee Apocalipsis 5, este texto, él lo está viendo de una manera literal y no de una manera simbólica. Si yo miro Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, de una manera literal, entonces me voy a dar cuenta que el texto dice y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces resulta que el amigo Carlos tiene aquí un cordero muerto. O sea, por usted, amigo Carlos, si usted está viendo esto aquí de una manera literal, entonces usted en el cielo tiene a un cordero muerto con 7 ojos. Con 7 cuernos. Viendo que esto lo que la Biblia está mostrando es que esto es simbólico, no literal. También cuando Jesús se bautizado, amigo Carlos, cuando Jesús se bautizado, lo que Dios está mostrando allí es dejando ver su gloria. Porque cuando nosotros leemos Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues en tu corazón y reflexiona que Jehová es Dios arriba en el cielo y que no hay otro. Pero antes de eso, vemos que Moisés le dice a los israelitas las siguientes palabras: a ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz. ¿De dónde? Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte sobre la tierra. Te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de medio del fuego. Ahora, ¿por qué estoy utilizando estos versículos? Porque si usted se da cuenta, cuando Dios descendía al pueblo, ¿verdad? Dice la Biblia en Nehemías 9:13, sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Entonces, cuando usted lee Éxodo 19:18, ¿verdad? A partir del versículo 16-18, se da cuenta usted que Dios descendió una espesa nube de fuego y Dios estaba dejando ver allí su gloria en esa espesa nube de fuego. Ahora, si limitamos a Dios, entonces tendríamos que decir que uno fue el que descendió en una espesa nube de fuego y que otro fue el que habló del cielo. Ahora, este ejemplo lo tomo porque cuando nosotros miramos el bautismo de Jesús, en el bautismo de Jesús, lo que nosotros podemos ver es que Dios está mostrando su gloria. ¿Cuál es esa gloria que Dios estaba mostrando? Su manifestación en carne como un hombre, el hombre que estaba allí manifestado allí en el río Jordán, era el mismo Dios quien como hombre estaba allí. Pero aparte de eso, esto sucede porque a Juan se le dio una señal, y la señal que se le dio a Juan es que el que bautizaría con el Espíritu Santo, ¿verdad? En lo que leemos la Biblia, dice que a Juan se le da esta señal para que él supiera quién era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Y para confirmar eso, Dios desde el cielo dice, este es mi hijo amado. ¿Qué Dios está mostrando? Su gloria. Dios estaba en la tierra manifestado como hombre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Dios estaba en el cielo como el Espíritu omnipresente que lo llena todo. Lo mismo que dijo ahorita, el hecho de que Dios se haya manifestado en carne, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios quedó limitado, porque Dios puede estar en el cielo y en la tierra y en cualquier otro lugar sin dejar de ser Dios. Como dijo ahorita, el hecho de que Dios
se haya manifestado en carne, no quiere decir que Dios se limitó. Ahora, Jesucristo, como hombre, él oraba. Porque si yo le pregunto al amigo Carlos, ¿Jesucristo oraba como Dios? Pues no. Tiempo. Bien. Con esto hemos concluido ya todo lo que es el cuerpo del debate de Trinidad contra unicidad y pues nos vamos a ir ya a la parte final, que es el cierre de este debate con las preguntas. Dos preguntas, ¿van a ser dos preguntas para cada uno o es una pregunta y una pregunta? Dos preguntas para cada uno intercaladas. Entonces van a ser 4 en total. Sí. Ok, bien. Entonces son 1 minuto para formular la pregunta, 3 minutos para la respuesta y 2 minutos para refutar la respuesta. Pues iniciaremos con Carlos Córdoba, de la parte unicitaria. Trinitario. Trinitario. Creo que ya van a cambiar los papeles después de este debate. Uno es trinitario y el otro va a quedar unicitario. Perdón. Bueno, ¿ya listo con su pregunta? Sí. Adelante. Ok, bueno, mi pregunta es para Wilfredo. Wilfredo, la pregunta es esta. Cuando Jesús dijo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, ¿está ahí en singular o en plural el texto? Esa es mi pregunta. Ok, ¿entendió la pregunta, Wilfredo? Sí, claro. Ok, permítame, entonces vamos a ponerle aquí son 3 minutos disponibles. Puede ser menos, pero no puede ser más. Así que 3 minutos disponibles para la respuesta. Adelante. Bueno, primero que todo, amigo Carlos, cuando Jesús utiliza el término, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, tenga en cuenta que lo primero que Jesús está haciendo allí es hablar del testimonio de dos, ¿verdad? El testimonio de dos. Pero Jesucristo, cuando él se está refiriendo, el testimonio de dos no está haciendo referencia a que ahí habían dos personas. Mire, el propósito de Jesús no era para mostrar la existencia de dos personas divinas en la deidad, ¿verdad? Sino para mostrar sencillamente la necesidad de dos testimonios, tal como aparece en Deuteronomio 19:15. Ahora bien, amigo Carlos, Jesús es Dios y Padre. Como hombre es hijo. De esta manera, el Padre y el Hijo dan testimonio siendo una sola persona en Cristo. El Padre y el Hijo, quien dan testimonio según en Juan 8:16 y 17, son las dos formas de existencia de la persona de Jesús, tal como aparece en Filipenses en el capítulo 2, a partir del versículo 5 al 7. Esa es mi respuesta, amigo Carlos. El micrófono, hermana. Perdón. De los 3 minutos disponibles, les sobraron 1 minuto con 24 segundos. Así que con esto concluyó su respuesta y nos vamos con la refutación. 2 minutos. Ya vamos a editar aquí el cronómetro. Cuando esté listo. ¿Listo? Listo. Adelante. Bien. El hermano Wilfredo acaba de reconocer el testimonio de dos. Lo acaba de decir ahorita. Y pueden regresar al video cuando él reconoció el testimonio de dos. Bien dijo Jesucristo. Yo doy testimonio de mí mismo, pero no nomás yo, sino también el Padre da testimonio de mí mismo. Gracias, Wilfredo, por reconocerlo, la verdad. Ya estamos hablando que hay más de una persona dentro de la divinidad de Dios. Gracias, la verdad. Muchas gracias. Él dice, pero al rato que hay en contradicción cuando dice que no se refiere a dos personas. Bueno, o sea, yo le quiero decir que él se ponga de acuerdo, ¿no? Primeramente. Que ponga de acuerdo para ver si hay dos
dos personas o no hay dos personas. Pero en la primera parte sí reconoció que hay dos y que el testimonio de dos es válido, dice la Biblia, y dice el Señor Jesucristo, no nada más doy testimonio de mí mismo, sino también el Padre que me envió da testimonio de mí. Estamos viendo dos personas allí. Otra de las cosas, se me hace raro que Wilfredo reconozca que Dios es persona, siendo que los universitarios no reconocen la persona de Dios, dicen que Dios no es persona. Pero pues está bien, ya que el mismo pastor de la Iglesia Pentecostal Unida, el pastor David Bernard, en su libro La Unicidad de Dios, reconoce que Dios es persona. Muchas gracias, Wilfredo, la verdad. Te lo agradezco, la verdad. Uno, ejad, unidad compuesta, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Bien, bueno, así lo voy a dejar, ahorita voy a contestar cuando tenga más tiempo. Muy bien. Pues paramos ya el cronómetro, te quedaron 25 segundos de los 2 minutos disponibles y pasamos a la pregunta de Wilfredo. Tiene 1 minuto para formularla en cuanto esté listo. ¿Listo, Wilfredo? Sí. Adelante. Bueno, amigo Carlos, yo quiero hacer la siguiente pregunta. En Apocalipsis capítulo 3, en versículo 12, dice lo siguiente: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. La pregunta es, ¿Jesucristo tiene a un Dios por ser hombre o Jesucristo tiene un Dios por ser el Dios Hijo? Responda, por favor. Bien, ¿quedó entendida la pregunta? Sí. Bien, permíteme, sí, claro. Te voy a dar tu tiempo acá. Adelante. Ok, voy a empezar con esto. Para empezar, Wilfredo, cuando nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no es creer en tres dioses, Wilfredo, sino que dentro de esa persona de Dios está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice que, respecto a la pregunta que me hiciste, que si Jesús tiene un Dios siendo hombre, bien, te voy a dar la razón, sí. Jesucristo tiene un Dios, el Padre, sí, cierto. Siendo en la carne, él tiene ¿a quién? A un Dios. Y ese Dios, ¿quién es? Pues su Padre, ¿no? Más que nada, primeramente. Pero estamos reconociendo, ¿verdad? Que dentro de la divinidad no existe un solo ser, sino que hay que otros dos seres, que es el Verbo o el Jesucristo, ¿verdad? El Hijo y el Espíritu Santo. Porque ya te mostré también, ¿verdad? Que en Hebreos capítulo 1, versículo 8, el Padre le dice al Hijo, Hijo con H mayúscula, le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Así le dice el padre al Hijo. Y más abajo, ¿verdad? Dice que por él fueron creadas todas las cosas. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que por él fueron creadas todas las cosas visibles, invisibles, potestades, creo que también dice, algo así dice. En cuanto a Wilfredo, segunda Corintios capítulo, ¿cuánto me queda, hermana? 1 minuto con 32 segundos. Perfecto, gracias. En cuanto a Apocalipsis, segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice que son atributos de Dios. Sí, cierto. Esos son atributos de Dios, porque dentro de Dios está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Al Hijo le constituye el atributo de la gracia, al Padre el amor, al Espíritu Santo la comunión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí está la respuesta. Gracias. Muy bien. Entonces nos vamos con 2 minutos para refutar esa respuesta. Cuando esté listo, Wilfredo, ¿me dice? Listo. Adelante. Ok, bueno. Si se dan cuenta la respuesta que dio el amigo Carlos, tanto que los trinitarios critican a los unicitarios, ¿verdad? Ellos dicen que Jesucristo llama a Dios su Dios, por eso le dice si Jesucristo tenía un Dios y Padre como hombre o como Dios. No sé, dice que tiene un Dios por ser Dios.
eso es lo mismo que nosotros también creemos, ¿verdad? Que Jesucristo como verdadero hombre, ¿verdad? Jesucristo como hombre tiene un Dios proceso. Y se da cuenta, mi versículo 8, él dice más del Hijo, dice, según él aquí dice que es el Padre. Del Hijo dice tu trono Dios, pero resulta que que está aquí, ¿verdad? Que dice que el Hijo es Dios, claro, el Hijo es Dios porque fue Padre quien se manifestó en carne. Y cuando el Padre se manifestó y entonces el hijo es Dios mismo. ¿Cuál Dios? El único Dios de la Biblia. El Padre fue quien se manifestó en carne, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Con otra persona le dice Carlos, eso es politeísmo. Tiene problemas por ahí, yo no lo escucho bien. Enseña. Bueno, Carlos, ¿usted lo escucha? Como que se cortó, pero no sé. ¿Escucha, Wilfredo? Wilfredo. Tiene problemas con el internet, yo creo. Ahí se escucha, adelante. Ya lo perdimos nuevamente. Sí, se está yendo. ¿Escucha, Wilfredo? ¿Ya me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Cuánto le queda, hermana? 23 segundos. Ok. Adelante. Ya. Apaga la cámara, Wilfredo, para que agarre mejor la señal. Ah, ok. Listo. Adelante. Ok. Se le está cortando. Sí, no se escucha. ¿Está allí, Wilfredo? Ok, ya eran nada más 23 segundos. Si gusto, si quiere agregar más, Wilfredo, pasamos ya a la siguiente pregunta. A ver, espéreme. Wilfredo, ¿escuchas? Se le está cortando el internet. Es que dice que está lloviendo allá donde esté. Ah, pues el problema. ¿Tiene prendido el micrófono? Sí, lo tiene prendido, pero... ¿Cómo? Ah, ok. Ah, ya está. ¿Escuchas? Wilfredo, prende el micrófono, ¿verdad? Sí, es como es como el internet. Ah, ok. Bueno, de que dele, dele un minuto, hermana, para que termine la idea. Muy bien. ¿Está listo? Sí, Ahora sí, adelante. sí, ok. Bueno, creo que no me escucharon bien. Bueno, decía de que el amigo Carlos, cuando lee Hebreos 1:8, él aquí ve a dos, diciéndole al Hijo, tu trono Dios. Entonces el amigo Carlos en este texto está mostrando aquí un politeísmo,
¿verdad? Eso es lo que él nos está presentando. Ahora, cuando la Biblia dice que el Hijo es Dios, no es porque el Hijo sea diferente a Dios, sino que el Hijo es Dios es por causa de la manifestación de Dios en carne, la cual la Biblia llama el Hijo de Dios. La manifestación de Dios en carne es lo que la Biblia llama el Hijo de Dios. Creo que ya terminó, hermana, ya apagó el micrófono. ¿Ya terminaste, Wilfredo? Parece que ya se quedó el micrófono apagado. Ahí terminó ya su minuto. Bien, ya concluimos la primera parte de las preguntas y vamos a la segunda parte y ya la final con una pregunta más de cada lado. En este caso le toca a Carlos Córdoba, evangélico trinitario, hacer su segunda pregunta. A ver, permítame, listo? hermana. Sí, verá, permítame. Aquí voy a buscar. Ay, a ver. Quiero ver okay. si nos está escuchando. Wilfredo, Wilfredo. ¿sí escuchas? Sí, sí, estoy escuchando bien. Ok, perfecto. Adelante. Okay, perfectamente. Bueno, la pregunta es aquí, es esta. La palabra de Dios dice dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta es, ¿se está hablando en plural o se está hablando en singular o la Biblia se contradice con el versículo 27? Esa es mi pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Sí, claro. ¿Wilfredo? Son 3 minutos para responder. 3 sí, minutos, claro, sí. Escuché. ¿Listo? Ok, bueno, amigo Carlos. Adelante. Sí, claro, estoy listo. Bueno, amigo Carlos, cuando usted lee Génesis 1:26, debe darse cuenta allí que cuando Dios dice hagamos, no está hablando Dios con dos personas divinas. Si usted estudia, se da cuenta que los judíos dicen que cuando Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen, Dios estaba hablando era con los ángeles, pero no porque los ángeles ellos puedan crear como lo es el Padre, no. Yo creo que cuando la Biblia dice que dijo Dios que hagamos el hombre, ¿verdad? Como ya dije, los judíos son los que interpreta de que Dios habló con los ángeles. Eso es lo que interpretan los judíos. Pero cuando nosotros analizamos Génesis 1:26, nos damos cuenta que esa expresión donde dice Dios, hagamos el hombre, es cierto que está hablando en plural, pero no es un plural de personas, sino que es un plural majestático, o sea, ese es un plural de majestad, es decir, Dios habla en primera persona, refiriéndose a mismo en su poder, su grandeza. Ahora, cuando Dios habla en Génesis 1:26, cuando dice hagamos, ese plural allí es un plural, ¿verdad? Es un plural, pero no un plural de personas, sino que es un plural de atributos que hay en Dios. En Dios hay pluralidad de atributos y por causa de esa pluralidad de atributos es que Dios dijo hagamos el hombre, ¿verdad? Demostrando con esto que Dios, ¿verdad? Es inmensamente grande y que en Dios hay una pluralidad de atributos y ese es un plural majestático. Esto no muestra que allí hayan 2 ni 3 personas creando con Dios, porque el verso 27 dice, y creó Dios, no dice crearon, creó Dios el hombre a su imagen y semejanza. Ahora, cuando usted lee, ¿verdad? Génesis, en el capítulo 2,
en el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó el polvo de la tierra, sopló en su nariz saliendo, fue el hombre un ser viviente. El único que quien hizo el hombre fue Jehová. Entonces, cuando participaron las otras dos personas supuestamente divinas en la creación del hombre, el único que creó el hombre fue Jehová el Padre, tal como le leí a usted en Isaías. Voy a buscar por aquí, en Isaías, en el capítulo Tiempo. Ok. Bien, con esto concluimos los 3 minutos de respuesta y nos vamos a la refutación. 2 minutos, Carlos Córdoba, Trinitario. Sí, ¿Listo? Adelante. sí. No, pues aquí no, el amigo se puso bien filoso ya y en la parte final, qué vivo. No, no es cierto. Bueno, vamos a irnos directamente a la refutación. Primeramente dice que cuando Dios dijo hagamos al hombre de nuestra imagen, se está refiriendo a a sus atributos. ¿A poco un atributo tiene forma de hombre? No, o sea, los atributos no tienen forma de hombre. Los atributos no tienen forma o sea, de personas. En cambio, decir hagamos al hombre a nuestra imagen tampoco estaba hablando con los ángeles. Jamás estuvo hablando con los ángeles, porque los ángeles no son la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no son creadores. Allí Jesús, Dios está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si tú, Wilfredo, me dices que Dios está hablando con los ángeles, estás dando a entender que los ángeles también participaron en la creación. Estás dando a entender eso, Wilfredo. Dices tú también que Dios cree, que más adelante que Dios formó al hombre del polvo. Fíjate, ve, Elohim, pluralidad de personas. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Están unidos. Y esa unidad forman a quién? A un solo Dios. Y ese solo Dios recibe un nombre, el cual fue que en ese entonces era Jehová. Ahora, te repito, si tú me dices a mí en la siguiente pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? Oye, yo con confianza te puedo decir que es el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre lo constituyó heredero de todo. El Padre le dio ese nombre a quién? A su Hijo. En cuanto a Apocalipsis 3:12, dice que es de manera simbólica, representativa. Ok, pero independientemente de eso, déjame decirte, Wilfredo, que yo no estaba viendo un cordero muerto como inmolado. O sea, parecía o sea, al decir que como inmolado, que lo vio con qué, Juan, con las cicatrices que le hicieron, pues, ¿no? Otra cosa, tú me dices a mí que ese texto es simbólico. Ok, es simbólico, pero vemos claramente que el Hijo se dirige al Padre. Gracias. Tiempo. Muy bien. Pues ya concluimos la participación de Carlos Córdoba con sus 2 preguntas. Y nos vamos con Wilfredo, ya con su última pregunta también, para concluir este debate de Trinidad contra unicidad. Así que nos vamos ya a la pregunta. Wilfredo, ¿estás listo para formular tu última pregunta? Sí, claro. Adelante. Amigo Carlos, en Hechos capítulo 7, ¿verdad? En el versículo 55 nos dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿Esteban vio a Jesús al lado del Padre? Esa es la pregunta. Bien, ¿quedó entendida la pregunta, Carlos Córdoba? Sí, sí. Muy bien. ¿Listo? Listo. Adelante. Ok, esto ya lo dije en mi primera intervención y dije que cuando Esteban dijo que veía a Jesús sentado junto a Dios en el cielo, dio a entender la condición divina del Hijo y su igualdad con Dios. Eso fue lo que dije. O sea, lo vio con qué? Con autoridad. En eso no tengo problema.
Antes que nada, ¿verdad? La palabra dice que Dios nadie le ha visto jamás, sino que el Hijo, el unigénito, le ha dado que a conocer. O sea, yo no tengo problema en eso, Wilfredo. Yo no tengo problema en eso. Pero también tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Que el mismo Jesucristo dijo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. ¿Y cómo estaban unidos el Padre y el Hijo? A través del quién, del Espíritu Santo. Así es como ellos tenían comunión y así es como ahora nosotros también tenemos comunión en ellos. Yo, como te dije, o sea, yo no dije que Esteban había visto al Padre, sino que vio a Dios sentado, a Jesús que iba sentado a la diestra de Dios, o sea, con autoridad enfrente. Porque cuando la palabra de Dios dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, allí David estaba viendo al Señor del antiguo pacto, quien fue quien, el Padre. Y ahora, el que se sentó a la diestra de Dios, ¿quién fue? El Señor del nuevo pacto, el cual es quien, Jesucristo. Porque él es el mediador del nuevo pacto. Por cuanto lo hizo, dice la palabra de Dios, mediador de un mejor pacto, cosa totalmente diferente, Wilfredo. Pero bueno, o sea, hasta ahí lo voy a dejar. Bien. Así que con esta concluimos la respuesta y nos vamos a la refutación. 2 minutos disponibles para refutar esta respuesta. ¿Estás listo, Wilfredo? ¿Listo? ¿Tiene apagado el micrófono, Wilfredo? Listo. Adelante. Listo. Ok. Bueno, mire lo que dijo el amigo Carlos, que cuando Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, él dice que lo vio en una coigualdad. Pero amigo Carlos, la Biblia no enseña eso. Esteban no dijo que él vio a Jesús al lado de Dios viéndolo en una coigualdad. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado, amigo Carlos. Esteban vio la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Jesucristo mismo es la gloria de Dios. Entonces lo vio sentado a la diestra. ¿Cuál es la diestra? La diestra es el poder, la majestad. Esteban no, como enseñan algunos trinitarios, de que Esteban vio al Hijo al lado del Padre. La Biblia dice que Dios es espíritu y Dios como espíritu no tiene ni derecha ni izquierda, porque un espíritu es incorpóreo, un espíritu no tiene forma. Así que, Carlos, usted tendría que mostrar un texto donde diga que aquí Esteban vio a Jesús en una coigualdad con Dios. Eso se llama mentira. Eso es mentir. Y la Biblia dice que los mentirosos son el reino de los cielos. Y por lo tanto, estás mintiendo aquí. Deténgale el tiempo, hermana, porque creo que se fue. Si ya no se escucha, Wilfredo. Wilfredo, ¿nos escucha? Se le cayó. Sí, te escucho. Es que a veces hay como el internet a veces se pone un poco lento. Pero sí, escuché bien. Tiene 25 segundos más para el cronómetro. ¿Tiene algo más que agregar? No, dejémoslo hasta ahí. Ok. Bueno. Entonces, con esto hemos concluido ya este debate de Trinidad contra unicidad entre Carlos Córdoba, evangélico trinitario, y Wilfredo Santiago, predicador unicitario. Así que hemos concluido ya la exposición, la refutación, contrarrefutación y las preguntas. 2 preguntas cada uno y ya con esta concluimos. Pues vamos a pasar a la despedida, que cada uno se despida, ya no pueden tocar absolutamente nada del tema. Y pues mandamos un saludo también a los que nos están siguiendo por medio del YouTube aquí en el canal del hermano Carlos Córdoba. Se llama La Sombra del Altísimo, porque ya le cambié el nombre, La Sombra del Altísimo. Un saludo también para la hermana Elena Góngora, que por ahí nos está viendo desde el Salvador, a Concilio Internacional. Por ahí está Canoas, minuto 92, que es el
hermano José Rodríguez, que ahí me está siguiendo también. Compartan esta transmisión, este debate. Esperamos que los que vayan a ver también les sea de edificación. Así que vamos a pasar, en este caso, como el hermano Carlos Córdoba es el que cierra el programa, vamos a iniciar con la despedida de Wilfredo Santiago. Adelante, Wilfredo. Bueno, quiero darle primera gracias a Dios por la oportunidad. Él pues me brindó en esta noche compartir con ustedes. Bueno, espero que no sea cruz, pero sí me gustaría desde anticipación invitarlo para tener un debate sobre Génesis 1:26, solamente centrado en ese versículo. Amigo Carlos, Dios te bendiga y te guarde poderosamente en nombre de a usted también, amiga, Dios le bendiga y le guarde en noche. Dios bendiga a todas las personas que están allí viendo esta transmisión en esta noche. Dios le bendiga y le guarde a cada uno de ustedes. Amén, amén, bendiciones, muchísimas gracias. Pues yo me voy a despedir también. Gracias por la invitación a moderar este debate. Gracias a los dos, gracias por la forma en que llevaron este debate con mucho respeto ambos y queda como ejemplo cómo deben llevarse estos debates. Así que, pues bendiciones a los dos y ya le paso al hermano Carlos Córdoba esta despedida. Adelante. Amén, no, pues muchas gracias, ¿verdad, Wilfredo? Y muchas gracias a usted, hermana Yadira, también por haber moderado este debate. No creas, Wilfredo, o sea, yo sé, o sea, tú me diste ciertos versos bíblicos, o sea, no creas, yo también los examino, no creas que no. Ojalá que tú también examines lo que yo expuse esta noche. Y pues, antes que nada, Dios les bendiga a todos muy grandemente. Dios los bendiga y los guarde, ¿verdad? Dios bendiga sus alimentos, su salida y su entrada en todo momento. Y pues que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias. Vámonos. Amén. Bendiciones. Adiós. Vámonos.